amigos suscriptores, estamos con un nuevo video tutorial, como a ustedes les gusta, irnos paso a paso. En esta ocasión vamos a realizar un degradado de color, más bien es un retoque de degradado, y también vamos a realizar un corte en capas y un poquito de maquillaje. Ya saben, como a mí me gusta hacer un tutorial donde vaya de todo. Ya saben que me encanta que me acompañen desde el inicio hasta el final. Vas a ir viendo el paso a paso, las técnicas, los productos que utilizo y el resultado final. Recuerda suscribirte a mi canal y tocar la campana para que te lleguen las notificaciones. Estamos subiendo videos martes y viernes. Todas las semanas subimos 2 videos. Así es que acompáñame a realizar este nuevo tutorial. El trabajo que vamos a realizar el día de hoy es un degradado de color. Ana tiene más de un año que se lo realizó. Si ustedes observan, es una aclaración rubia nacarada. Para conseguir estos tonos es muy importante conseguir una decoloración al máximo nivel, al nivel 10, para que se vayan todos los reflejos amarillos. Yo les recomiendo que utilicen papel aluminio en estos trabajos. Ya si quieren una decoloración más caramelo, la pueden realizar al aire libre. Esta red social hay infinidad de tutoriales de cómo realizar este tipo de trabajos. Hoy yo les voy a dar una de las técnicas que es sumamente sencilla para que ustedes no se compliquen tanto. Recuerden que el primer paso es hidratar el cabello. Con esto van a conseguir ustedes una coloración más saludable. En este momento yo estoy utilizando Suavidad Extrema de Yenvir. Es un hidratante de alta potencia. Hay que aplicarlo en todo el cabello. Quiero que observen la forma en que seccionamos. Se divide de mitad de cabeza. La parte de enfrente vamos a realizar 3 secciones. Una de coronilla a frente y los laterales de mitad de coronilla a oreja. Para realizar este trabajo voy a utilizar Blondor, es en crema. Voy a agregar la cantidad necesaria. Voy a agregar oxidante de 30 volúmenes, una pequeña cantidad, y lo voy a ir incorporando. Quiero que mi mezcla quede espesa, no la quiero muy líquida porque se bajarían los papeles aluminios. Entonces tiene que ser una mezcla más espesa que líquida. Voy a agregar también la ampolleta de fuerza y resistencia. Esto me va a ayudar a que el cabello no se rompa. Recuerden que ustedes pueden evitar que el cabello durante la decoloración se rompa, y para esto tienen que estar revisando constantemente el trabajo. Vamos a empezar por la parte de enfrente y vamos a tomar una sección como de 1,5 centímetros y vas a realizar crepé hasta crecimiento. Después vas a realizar un ligero zigzag y aplicas el decolorante. Es importante también en este procedimiento el realizar ese difuminado que está haciendo Paulina, ya que de eso depende que no queden esas franjas marcadas. La siguiente sección lo hacemos de la misma forma, crepé hasta crecimiento. Recuerden que es un crepé que es fuerte, no es un crepé ligero. Realizamos la sección, un pequeño zigzag. Y se coloca el papel aluminio.
estén pendientes de la tercera sección. Paulina va a realizar el crepé de la misma manera, el zigzag de la misma manera. La aplicación del decolorante igual en todo el cabello natural, respetando puntas. Vamos a separar esta mecha con una pinza y el resto del cabello que quedó de esa mecha, Paulina va a aplicar solamente en medios, porque las puntas ya están decoloradas. Si ustedes observan, ya no se va hasta crecimiento. Observen que Paulina sigue realizando sus mechas y Katy la está apoyando, revisando la aclaración del cabello. Eso es lo que yo les recomiendo y se los voy a repetir constantemente, que tienen que revisar las decoloraciones cada 5, cada 10 minutos. El matiz que voy a utilizar con Ana son 90 mililitros de oxidante de 10 volúmenes y un cuartito de 9.1 de Revlon más 8.1 de Revlon, otro cuartito. Vamos a retirar el matiz con baño platinado de Yenbir para seguir eliminando lo dorado en el cabello. Este champú yo se los recomiendo si tienen coloraciones en tonos gris, en tonos beige y no les gusta que con las lavadas el cabello tienda a hacerse dorado. Les recomiendo ampliamente baño platinado para conseguir unas coloraciones muy bonitas en su cabello. Para finalizar, vamos a aplicar la mascarilla reestructurante de fuerza para que su cabello recupere la nutrición e hidratación que perdió en la decoloración. Quiero que observen que el cabello de Ana quedó en muy buenas condiciones, que no se hace elástico, no se rompe. Esto se debe a los cuidados que mantuvimos durante el proceso de la decoloración. Ahora voy a realizar el corte y nos vamos a ir paso a paso. Vamos a realizar un corte donde ella pueda lucir este degradado con mucho movimiento. La parte de atrás lo vamos a dejar completamente parejo. Estoy cortando como 4 centímetros de largo de manera recta. Me quede completamente parejo, porque estos cabellos, como son lacios, si no los cortas bien parejitos, al final se nota. Les recomiendo que seccionen el cabello para que obtengan cortes más precisos. Bajo todo el cabello y busco la guía. Aquí está, y aquí a esta altura corto. Bajo la última sección y si ustedes observan, ahí se ve la transparencia de la guía. Tomo el cabello y corto, recto.
Si tu rostro es redondo y quieres disimularlo, yo te recomiendo que te realices cortes con los cuales te cubran la mitad del rostro, podríamos decir desde esta parte hasta acá. Esto te va a ayudar a que se suavicen más tus facciones. Voy a tomar el cabello y un poco de la parte de atrás, de esta forma que lo estoy haciendo. Quiero que vean la sección, cómo la estoy tomando, y la voy a jalar hacia el frente, hacia el centro de la nariz, y voy a cortar esto. Esta es mi guía, esta es la parte de atrás. Jalo hacia el centro de la nariz y corto todo lo que sobra. Vuelvo a jalar hacia el centro de nariz y hacemos esto. Tomo el resto del cabello de la parte de atrás, de mitad de la cabeza, lo jalo hacia el centro y corto lo que sobra. Con la punta de la tijera, toda la parte de enfrente, texturízala. Siguiente lado, volvemos a repetir el mismo procedimiento. Una vez cortados los dos laterales, vamos a unirlos con la parte de enfrente. Vamos a jalar todo el cabello de oreja a oreja y del centro de la cabeza. Una pequeña sección de esta forma para el frente. Si ustedes observan, es tomando como referencia la raya, realizo una línea sesgada, la hago hacia atrás y tomo como referencia esta guía. Aquí vamos a cortar en punta. Vamos a moldear el cabello y voy a utilizar Sculpin líquido para darle un poquito de cuerpo al cabello de Ana, para protegerlo de las herramientas de calor, ya sea la plancha, secadora o alguna tenaza. Es importante que cada vez que utilicen cualquier herramienta de calor, protejan su cabello para que éste luzca siempre saludable.
por acompañarme en este video de diseño de imagen. Soy Betty Lascano, nos vemos en la siguiente cápsula de belleza.